Hoy, esta mañana, he estado reflexionando mucho acerca de una expresión que escuché hace poquito de una persona que hablaba de otro, de un conocido, una persona conocida suya, que me decía de esta persona, pues sí, yo le he hablado del Señor, y no quiere aceptar y no ha querido recibir, pero es muy buena gente, es muy buena persona. Pasaron los días, eso fue hace unos pocos meses, luego pasaron los días y esta persona lamentablemente enfermó de COVID y estaba con síntomas graves de COVID. Y yo inmediatamente pues me comuniqué con este amigo con el que había yo platicado y le dije, oye, pero ya tu familiar, del que habíamos hablado, ¿ya le hablaste de Cristo? Me dice, pues no, es que la verdad es que no ha habido oportunidad de que le vuelva a decir. Ya le había dicho en alguna ocasión, no le he vuelto a decir nada. Le dije, oye, es urgente, le digo, te lo digo con todo respeto y con todo amor, pero tengo que ser claro porque eso me demanda a mí en el corazón del Señor. Necesitas hablarle de Cristo, porque si esta persona muere sin Cristo, entonces su destino eterno va a ser un destino oscuro, un destino terrible. Y me decía, pues sí, pero mira, él siempre fue muy buena persona, yo creo que Dios conoce su corazón. Ay, Padre Santo. Entonces me di cuenta de que probablemente yo había percibido o había tenido, digamos, la idea de que había mucha gente que piensa de esta manera, pero no lo había tenido de cerca con una persona que me era conocida y estimada de tal forma que despertara mi inquietud con respecto a esta palabra. Y sin embargo, pues es algo que todos tenemos claro, y yo creo que todos deberíamos tener claro como cristianos, como hijos de Dios, sobre todo como personas que hemos sido salvadas por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y es concretamente que para llegar al cielo no basta ser una buena persona. Para llegar al cielo no basta haber hecho algunas buenas acciones. Para llegar al cielo no basta tener un bonito corazón o una linda forma de ser. Para llegar al cielo necesitas recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Amén. Amén. Para llegar al cielo necesitas la sangre de Cristo Jesús. No quiero que usted que es un cristiano viejo y experimentado, piense que le estoy queriendo aburrir. Pero creo que es fundamental establecer bíblicamente por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Y la palabra de Dios es muy clara. Todos somos pecadores. Está escrito en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Es decir, todos los seres humanos, por lo menos una vez, y yo más, pero todos por lo menos una vez, sabiendo lo que es bueno, hemos hecho lo malo. Todos los seres humanos por lo menos una vez hemos transgredido la ley de Dios. Todos. Y la paga del pecado es la muerte. La consecuencia natural no es la maldad de Dios, ni es la intolerancia divina, ni es el karma del universo. No. Es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Y la palabra muerte no se refiere a la aniquilación, a la desaparición o al término, sino a la separación eterna de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Todos hemos pecado. El pecado no es sustituible por las buenas acciones. No es así. El concepto de balanza, de justicia de balanza, un concepto románico, un concepto pagano, es el concepto que determina que si tú pones en una balanza buenas acciones y malas acciones, y las buenas acciones pesan más que las malas acciones, entonces ya libraste. Porque no importa las abominaciones que hayas cometido, si por cada asesinato alimentaste a 3 niños, pues entonces pesa más, ¿no? Por cada violación tú oraste por un enfermo, pues entonces ya se niveló, ya está parejo. No es así. No es así. La paga del pecado es muerte y no hay buenas acciones que puedan borrar el pecado.
porque lo único que puede borrar el pecado hoy es la sangre de Cristo. Antes de que Cristo viniera a esta tierra, el pecado podría ser cubierto temporalmente por causa del sacrificio de animales, por derramamiento de su sangre en lugar de la nuestra, y eso era solamente temporal, hasta que viniera el Mesías. Venido Cristo, entonces, el amor de Dios manifiesta un camino, una dispensación, una forma de dispensarnos de ese castigo, que es la gracia de Dios que nos es dada por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo y ser salvos del pecado, de la consecuencia del pecado, que es de la muerte. Ese es el camino que existe, ese es el camino que Dios estableció. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Escuche lo que le estoy diciendo, no lo digo yo, estoy citando Juan 14:6. No le estoy hablando por mi criterio. Dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego, todas las personas necesitan de Cristo. Todas las personas necesitan recibir a Jesús como su Salvador. Es el único camino al cielo, es el único camino al paraíso, es el único camino a la vida eterna, es el único camino a la salvación. Y por muy buenas personas, por muy buena gente, por muy buena onda que sea una persona, ha pecado. Usted ha pecado, yo he pecado, todos. Puedo conjugar el verbo pecar y siempre le va a caer a alguien. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos de Cristo Jesús. No hay otro camino. Así, yo le pido en el amor de Cristo que usted hoy reflexione profundamente acerca de esto, porque en muchas ocasiones, inadvertidamente, no me refiero a un acto que sea deliberado, ni tampoco una horrible falta de doctrina que me haga pensar equivocadamente. No, inadvertidamente, por causa de nuestra humanidad imperfecta, de nuestra incapacidad para ver las cosas del Espíritu de manera clara, perdemos atención, o perdemos cuidado, o perdemos, o no somos diligentes en predicar el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas a quienes vemos como personas lindas, como personas buenas, como personas que no rompen un plato y no le hacen daño a nadie. No sentimos la urgencia de hablarles de Cristo, porque al borracho, al drogadicto, al que golpea a su familia, al adúltero, toda esa gente que comete pecados terribles, visibles, olorosos, apestosos, decimos: es que necesita de Cristo. Pero le voy a dar un ejemplo personal, no le voy a dar nada más, pero pues por ejemplo a tu abuelita, que es bien linda y que es una magnífica persona y que incluso ha sido tachada de tonta por los malvados, por su buen corazón, y que es una persona maravillosa. No le predicas con denuedo la palabra porque dices: es que es muy linda, es muy buena persona. Y no quiere decir que estés negándote a predicarle, sino que no sientes la urgencia, no percibes la urgente necesidad. Mi abuela un buen día sufrió una serie de microinfartos cerebrales que la llevaron a la inconsciencia en el lapso de muy pocos meses. Y todo el mundo estaba muy preocupado en ese momento por su salud. Todo el mundo estaba apurado por el hecho de que ella requería atención. Durante ese periodo, durante ese proceso, nosotros como familia cristiana vivíamos la tranquilidad de que ya anteriormente le habíamos hablado de Cristo. Ella había hecho una declaración de fe. Y hoy yo le puedo decir que confiamos en que su decisión por Cristo fue una decisión firme, fue una decisión sólida, aunque debo decirle que a lo largo de su vida ella ya no pudo vivir una vida congregacional, una vida de iglesia. Ella recibió a Cristo ya muy tarde en su vida y ya no estaba capacitada para poder ir y venir cuando se le diera la gana, por decirlo de algún modo, ¿no? Ella fue maestra. Fue primero enfermera y luego maestra, y además maestra rural. Entonces estaba aquí en Yucatán. Entonces ella estaba agotada. Su cuerpo, a pesar de que no era tan grande de edad,
estaba muy cansado. Entonces, yo no le puedo hablar con lo que podríamos considerar evidencia de fruto en su vida de su salvación. Y le voy a decir por qué. Precisamente porque ella desde antes ya era una persona muy linda. Siempre fue una mujer especial. Ella en su grupo de preescolar era queridísima, amada por los niños. O sea, es algo fuera de lo que es el típico. Es esas personas que dicen, es que es un pan de Dios esa mujer, es bien linda. Así fue mi abuelita. Yo no le voy a dar detalles, pero era mi abuelita. O sea, no era una extraña que yo conocía, era mi abuelita. Entonces yo sé que también era una pecadora. Así como ella era una persona muy linda, ella también cometió pecados. Por lo tanto, ella era reo de muerte por causa de su pecado. Y necesitaba de Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque hubo diligencia de parte nuestra para hablarle de Cristo. Lo que haya pasado después con su alma está en manos de Dios, y nosotros creemos que ella recibió de corazón al Señor, que el Señor vio eso, lo esperamos en la fe de Dios. Pero esto que le estoy contando es algo que ocurre con mucha frecuencia entre nosotros los seres humanos. El que cuando una persona es buena persona, buena onda, es linda, hace el bien, procura ser alguien íntegro, procura ser alguien bueno, nosotros no percibimos la urgente necesidad que esa persona tiene de Cristo Jesús. Y de que si no recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, va a morir por toda la eternidad. Va a estar separada de Dios por toda la eternidad en una oscuridad y un sufrimiento eternos. Es dura la palabra, es dura, pero es cierta. Fíjese lo que dice Proverbios 16. Le voy a leer los versos del 1 al 3. Proverbios 16, del 1 al 3 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Fíjese bien, verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Claro, y esa es la conciencia. Y eso es lo que a nosotros a veces nos engaña. Porque nosotros decimos, yo obré de buen corazón. Yo soy una persona de conciencia. De acuerdo con mi conciencia, de acuerdo con mis pensamientos, de acuerdo con mis criterios, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y Dios tiene que mirar mis intenciones. Yo le voy a decir una cosa, sí, ciertamente, Dios pesa los espíritus. Pero yo también le puedo asegurar sin conocerle, no porque yo sea muy sabio, sino porque la palabra de Dios es perfecta, que alguna vez, por lo menos, usted ha pecado voluntariamente. Por lo menos una. Y con eso basta para ser condenados. Y por eso usted necesita de Jesucristo. Y yo creo que los que estamos aquí reunidos hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Por eso yo creo que usted puede escuchar esto con los ojos del Espíritu, con el oído del Espíritu, y puede entender lo que le estoy diciendo. Es muy importante, lo más importante de todo, absolutamente no hay nada más importante en esta vida, nada, que recibir a Cristo Jesús como Salvador. No hay nada que podamos darle a otra persona que valga más que el mensaje del Evangelio del Reino, el plan de salvación. No hay nada que podamos ofrecerle al necesitado, al pobre, al hambriento, al enfermo, pero también al que no tiene problemas y le va muy bien y todo el mundo lo quiere. No hay nada que podamos darle que sea más valioso que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Y no podemos perder esto de vista, porque nuestra convivencia cotidiana es con muchas personas, salvo algunos que están medio lurias o que tienen un trabajo muy apartado. Todos convivimos y vemos a varias personas al día. Hasta al de la tienda, al vecino, a la persona con la que nos cruzamos en la calle o que vamos con ella en el transporte público. Y esa persona necesita de Cristo. Tal vez ya lo tiene, pero ¿y si no? ¿Qué va a pasar si la oportunidad que esa persona tenía de recibir el mensaje de salvación de tus labios se perdió porque tú dijiste, pues, ¿para qué? O estoy ocupado, o estoy pensando en otra cosa, o estoy cansado, o peor todavía, ni siquiera lo piensas, se te olvida, no te pasa por la mente.
sobre todo cuando esa persona no te está dando una señal así, un foco rojo humano de su necesidad de Cristo. Porque claro, como le dije al principio, si tú ves al borracho, al drogadicto, al ladrón, al adúltero, al violento, al malvado, vas a decir, es que esta persona es mala, está en manos del diablo y necesita de Dios. Es fácil percibirlo, pero es difícil percibirlo cuando la persona no da una señal que a nosotros nos impacte. Hay pecados que no huelen, hay pecados que no se ven. Pero la lista de aquellos que no heredarán el reino de los cielos, así como habla de los borrachos, de los asesinos, de los fornicadores, también habla del envidioso, del que se enoja, del iracundo, habla del que tiene contiendas, del que tiene divisiones, el que no se habla con su familiar o con su amigo porque se enojó y no está dispuesto a perdonar ni a pedir perdón. Y de todos ellos, de esas cosas que no se ven, dice la palabra, los tales no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que hoy le invito en el nombre de Cristo Jesús a que reflexione acerca de la urgencia de presentarle a Cristo como Salvador a las personas que nos rodean, a aquellos que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo no le estoy pidiendo necesariamente que salga y que predique en las esquinas, eso se lo va a decir el Espíritu Santo si usted está llamado a ello. Pero lo que sí le dijo a usted el Señor es que por donde quiera que ande, predique el Evangelio y haga discípulos y los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo mejor no los bautiza usted, los bautizará su pastor, pero tenemos que hablar de Cristo, porque no sabemos si el día de mañana la persona que tenemos al frente va a haber sido llamada a cuentas, va a haber muerto. No lo sabemos. Los que vivimos en los terremotos, el de 1985 y el de 2017 en la Ciudad de México, sabemos eso, ¿verdad? Una persona puede estar hoy con nosotros y mañana ya no. Esta enfermedad que está quejando al mundo no tiene una gran tasa de mortalidad, pero todos tenemos por lo menos una persona cercana que ha fallecido por esta enfermedad. Y qué triste cuando alguien se va sin haber recibido a Cristo. Más triste todavía cuando se fue sin recibir a Cristo, habiendo estado a nuestro lado y habiendo nosotros perdido la oportunidad de anunciarlo. No cargue con eso en su corazón, no lo cargue. Es una carga terrible y dura. Es mejor decir, yo le hablé y se burló de mí, yo le hablé y me ignoró, yo le hablé y se enojó conmigo, a decir, no le hablé y se fue al infierno. Mediten en ello, piensen.